Hola, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por reunirse nuevamente con nosotros. Muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Ana María Brown, soy la directora de consultoría de Great Place to Work y les doy la bienvenida a nuestra segunda instancia de encuentro. Hoy, para responder a las preguntas e inquietudes que nos hicieron llegar a partir del webinar de la semana pasada. Desde ya les agradezco su activa participación y vamos a responder todas sus inquietudes para motivarlos a responder este nuevo Culture Audit. Vamos a partir por las preguntas generales que nos hicieron llegar y que sabemos que muchos de ustedes están esperando sus respuestas. La primera de ellas es, ¿hasta cuándo puedo entregar el Culture Audit? Bueno, el plazo máximo para entregar el Culture Audit es el 2 de agosto. ¿Y cuál es la extensión de las respuestas? Bueno, la extensión de las respuestas es de 4.000 palabras, a excepción de la pregunta de valores, que solo son 2.000 palabras. ¿Y qué pasa si me extiendo más del máximo de palabras en mi respuesta? Es muy importante recalcar que la extensión de sus respuestas no guarda relación con la calidad de las mismas. Recordemos que sus respuestas deben apuntar más al cómo que al qué. Por lo mismo, les pedimos que se ajusten a la extensión indicada para cada pregunta, ya que solo vamos a evaluar esa cantidad de palabras. Como siempre, es posible que adjunten material adicional como respaldo para complementar su respuesta. ¿Qué pasa con el Culture Brief? ¿Qué plazos tenemos para enviarlo? Bueno, en el momento en que empiecen su medición, van a recibir el Culture Brief y vamos a esperar a terminar el proceso de medición para que nos hagan llegar este documento. Seguiremos revisando preguntas generales. ¿De qué periodos debo incluir las políticas? Aquí les pedimos que nos informen respecto de las políticas y prácticas actuales, que reflejen realmente aquello que se está gestionando e implementando hoy en día. Por favor, no incluyan prácticas que hayan desarrollado en años anteriores, pero que ya no se estén gestionando. Así como también que nos declaren iniciativas de prácticas que posiblemente harán en el futuro, pero que en la actualidad tampoco están realizando. ¿Quién debe contestar el Culture Audit? Bueno, nos preguntan mucho respecto de quiénes deben contestar el Culture Audit. Y creo que nuestra respuesta siempre es la misma. Creemos que el Culture Audit debe ser contestado por todos los actores que tengan algo que aportar al contenido de la respuesta. En el caso que sea completado por varias personas, es importante que se aseguren de la coherencia en la totalidad del Culture Audit, tanto en su redacción como en el contenido, ya que estos aspectos también se evalúan. ¿Puedo incluir iniciativas específicas de la gestión de la pandemia? Es posible incluir iniciativas específicas que hayan desarrollado en tiempos de pandemia, siempre y cuando éstas ayuden a contestar la pregunta que están respondiendo. Por ejemplo, si están contestando la pregunta de valores, nos podrían mencionar cómo los valores se vieron reflejados en la toma de decisiones difíciles. Vamos a continuar con una pregunta muy interesante que nos hace referencia a cómo fundamentar las respuestas. Bueno, es muy importante que en todas las respuestas pongan foco en el cómo y no en el qué. Esto lo hemos dicho en varias oportunidades y lo vamos a seguir reiterando, porque queremos que realmente se aseguren de que no solo nos describan la práctica, sino que también incluyan el proceso de cómo llegaron a ellas, de quiénes participaron, de cómo se comunicaron y el impacto que sus prácticas han tenido. Tengo un ejemplo que darles al respecto. Si han estado trabajando en políticas y prácticas de equidad de género, por favor, no solo las mencionen. Necesitamos que nos cuenten de verdad cuántas mujeres están en los cargos directivos, indicándonos también el total de estos. Cuéntenos cómo se aseguran que desde el proceso de selección se incluye la perspectiva de género y cómo están manteniendo la equidad en las remuneraciones. Vamos a pasar a la próxima pregunta que dice, ¿cómo incluyo una política global de mi organización? Bueno, en general estas son preguntas que nos hacen empresas multinacionales, las cuales por supuesto pueden incorporar sus políticas y prácticas globales.
Sin embargo, necesitamos que nos puedan comentar cómo es que ésta se lleva a cabo localmente en Chile. Cuéntenos si se aplican de la misma forma que en el país de origen o en la casa matriz, si tienen el mismo público objetivo, cuáles son sus indicadores y cómo han funcionado. O de lo contrario, si le aplican de una manera distinta, por qué han cambiado la manera de llevarla a cabo y qué impacto ha tenido esta localmente. La próxima pregunta dice, ¿qué pasa si una práctica sirve más de una pregunta? Bueno, esta pregunta es algo que probablemente les va a pasar. Puede suceder que una práctica sirva para responder más de una pregunta. Y si ese es el caso, no hay ningún problema. Por favor, eso sí, asegúrense que el sentido de la respuesta esté respondiendo la pregunta en particular y que no sea solo una copia del texto colocada en dos respuestas. En este caso, la redacción de la práctica le dará la dirección correcta según la pregunta que estén respondiendo. Ahora vamos a hablar de una pregunta que también es muy frecuente y que es la siguiente. ¿En alguna de las preguntas tengo que volver a mencionar las 9 áreas de práctica? Bueno, recordemos que el Culture Audit ya no está estructurado en 9 áreas de práctica, pero en la medida que sus áreas de práctica ayuden a sustentar o a dar evidencia de que lo que están haciendo respecto a alguno de los componentes en una o más áreas de prácticas es importante, por favor inclúyanlas. Por ejemplo, si estamos hablando de maximizar el potencial humano y particularmente de la inclusión de personas que no hablan español en la organización, es muy importante que nos cuenten cómo es su proceso o área de práctica contratando. ¿Cómo hacen esos procesos de selección? ¿Cómo facilitan las entrevistas en otro idioma? ¿Acaso tienen un traductor? En este tipo de respuestas, la invitación es a reflexionar en el por qué lo están incluyendo o están incluyendo esa área de práctica y cómo aporta en su respuesta. Ahora vamos a revisar algunas preguntas que nos hicieron llegar respecto a cada uno de los componentes que son parte del Culture Audit. Vamos a partir por la pregunta relativa a la confianza. Esta pregunta dice así: tendría que ir la descripción de la organización, proceso de reclutamiento, iniciativas vinculadas al voluntariado, beneficios para los colaboradores, fiestas y celebraciones en el tema de compartir ganancias con los colaboradores y los métodos para notificar tratos injustos. Nuestra respuesta es clara, y es que sí, pero solo en la medida que eso sea lo que más destaque de su cultura. Recordemos que esperamos en esta respuesta una descripción de aquellos aspectos que hacen única a su cultura y que claramente les permite diferenciarse de otras organizaciones. Esperamos mucha profundidad en esta respuesta, que sean capaces de plasmar el sello de su cultura organizacional más que mencionar prácticas que podríamos encontrar en otras organizaciones. Vamos a revisar la pregunta relativa al componente de maximizar el potencial humano. Nos hicieron llegar la siguiente pregunta. ¿Debe incluirse, por ejemplo, qué tipo de oportunidades existen para desarrollar el talento, cursos, programas que promuevan el equilibrio personal versus el laboral, mecanismos para que los colaboradores puedan acceder a hablar con las jefaturas? Bueno, la respuesta es que lo más relevante es que nos evidencia qué cosas han hecho de manera sistemática para asegurar una gran experiencia de trabajo consistente para todas las personas. En este caso, les recomendamos que puedan mirar la composición sociodemográfica de su organización. Por ejemplo, los rangos etarios, el tipo de cargo, género y la antigüedad en la empresa. Por ejemplo, en base a esto, les pedimos contarnos por qué han incluido ciertos cursos o por qué han llegado a elaborar programas que promuevan el equilibrio pensando en grupos específicos. Ahora vamos a revisar la pregunta de valores. Una empresa nos preguntó lo siguiente: ¿se debe hablar de la importancia de fomentar la cultura de colaboración y de compañerismo
de políticas y prácticas tendientes a apoyar a los empleados en momentos significativos de la vida, de inclusión y no discriminación, también de voluntariado, o eso es más de la pregunta de confianza? Bueno, en esta respuesta, la verdad es que se puede fundamentar con diferentes políticas y prácticas, pero lo que buscamos fundamentalmente es evaluar cómo construyeron los valores, cómo estos se viven en el día a día y cómo han sido considerados para la toma de decisiones difíciles. Si es que ustedes mencionan, por ejemplo, en su respuesta el sello de su organización, lo más probable es que esa información debas incluirla en la pregunta de confianza. Vamos a pasar a la pregunta de liderazgo efectivo. Aquí nos hicieron llegar esta pregunta. ¿Se tiene que incluir el tipo de mecanismo para compartir con los colaboradores información buena y mala, destacar los atributos de los líderes y las nuevas formas de trabajo post pandemia vinculadas al liderazgo constructivo y cultura ágil? Con esta pregunta, nosotros buscamos comprender cómo su estrategia, dirección y objetivos han sido desarrollados y comunicados a las personas en todos los niveles de la organización. Lo que nos interesa realmente es que nos den a entender cómo los líderes de manera sistemática comunican en todos los niveles la estrategia, la dirección y los objetivos. Al mismo tiempo queremos comprender cómo han preparado a sus líderes para realizar estas acciones comunicacionales. Por ejemplo, en el caso que se menciona las nuevas formas de trabajo post pandemia vinculadas al liderazgo constructivo y cultura ágil, justamente habla más de la cultura organizacional y no cómo se ha desarrollado y comunicado la estrategia del negocio. Es decir, más que hablar de un mecanismo para compartir, lo que nosotros queremos conocer es cómo han construido un estilo de liderazgo efectivo. Recuerden que no vamos a evaluar si su estrategia es buena o mala, sino cómo es que la han desarrollado y comunicado, por lo cual es importante que puedan mostrarnos la manera en que en cada uno de los niveles se participó de la construcción y luego cómo en cada uno de ellos fue comunicada. Vamos a pasar a la última pregunta, que es la innovación por todos. Aquí nos hicieron llegar esta inquietud. Incluimos, por ejemplo, cómo la empresa destaca el buen desempeño, el esfuerzo y fomenta las buenas prácticas, talleres de liderazgo y premios. En esta pregunta, lo que esperamos recoger es cómo se vive la innovación en cualquier área de la organización. ¿Cómo incentivan a que todos, independiente de su cargo o lo que hacen en la empresa, puedan aportar con ideas innovadoras para mejorar el rendimiento del negocio? No queremos saber cómo destacan el buen desempeño, sino cómo fomentan que todos participen y aporten con ideas. Por ejemplo, cómo surgió un nuevo producto a partir de una conversación entre compañeros de trabajo en espacios diseñados para la innovación. Para terminar, como ustedes saben, tenemos una pregunta que es opcional, que les entrega puntos adicionales o puntos extra en este nuevo Cultura Audit. También nos hicieron llegar preguntas para responderla. Este es el liderazgo audaz. Y la pregunta dice así: aquí nos referimos a todas las acciones tomadas el año pasado asociadas a las nuevas formas de trabajo en plena pandemia, o se refiere más a prácticas de voluntariado, donde la empresa trabaja codo a codo con los colaboradores y las comunidades. ¿Se incluye, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con potenciar profesionalmente a los líderes? Esta pregunta, como les mencionamos en el webinar anterior, está diseñada para organizaciones que realmente están un paso más allá, que se están comprometiendo con la comunidad de manera muy seria y de manera permanente. Aquí necesitamos que expliciten que el propósito de su organización es romper las fronteras que ustedes mismos se han puesto para construir un mundo mejor. Nos gustaría conocer cómo surgieron estas iniciativas para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir y cómo estas iniciativas se relacionan directamente con el core del negocio, con los valores y los pilares estratégicos. Esperamos haber respondido las inquietudes que nos hicieron llegar. Por supuesto, sabemos que pueden tener más dudas y dejamos abierto nuestro canal de correo electrónico
pueden escribir a cl-comunicaciones@greatplacetowork.com. Este correo va a estar abierto durante todo el año, así que van a poder contactarnos permanentemente a través de esta línea. Esperamos que con este webinar hayamos aclarado sus dudas y, por supuesto, en caso de que existan más, estaremos siempre disponibles para responder. Esperamos que tengan una excelente semana y que durante todo este año trabajemos en conjunto para construir grandes lugares para trabajar, para todos. Que estén muy bien.